Listos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Haciendo Negocios sin Fronteras. Los saludo a su servidor Sergio Nava con mis grandes amigos Jorge Rodríguez Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto. y nuestro gran amigo Mario Ortiz. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mario Ortiz por ahí anda en San Antonio, Texas. Fue a entrevistar a nuestro invitado de hoy, que tenemos un gran tema. El tema de hoy es mitos y realidades de los diferentes medios de transporte, con nuestro invitado de lujo, Rodrigo Ortiz Martínez. Hombre, muchísimas. Vídeo, adelante. Gracias, Rodrigo. Quería presentarte brevemente. Rodrigo es director operativo de Gran Global Solution y desarrollo de negocios en América del Norte y Sudamérica. Rodrigo es licenciado en Comercio Internacional, casado y padre de 2 hijos. Muchísimas gracias por la presentación, mi queridísimo amigo Sergio. Jorge, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Mario. La verdad, un privilegio estar con ustedes, platicando un poquito de comercio y aprendiendo de ustedes, por supuesto. Hombre, a contar gran parte de ustedes y sobre todo de ti, Rodrigo. ¿Qué nos platicas? Mitos y realidad de los diferentes medios de transporte. Porque fíjate que luego pensamos que sabemos todo. Decimos, bueno, un medio de transporte, ahora sí que te transporta un coche, un camión, un avión. Pero hay muchos mitos. Sí, claro. La verdad es de que, como tú bien dices, mi queridísimo Sergio, en esta cuestión del comercio exterior, es todo un mito el hecho de que alguien se considere experto, ¿no? Hay tantas cosas, tantas leyes, tantas cuestiones de logística, etcétera, que la verdad es de que no terminarías de estar estudiando todo y poderte considerar un experto en comercio. Y digo, ya entrando un poquito en la cuestión del transporte, la verdad es de que sí hay muchos mitos. Yo creo que más que nada, yo creo que es un poquito de desconocimiento de muchas cosas en lo que son los diferentes tipos de transporte que tenemos. Como por ejemplo, no sé, que mandar por un contenedor es complicado. La verdad es de que no lo es. Por ejemplo, mucha gente piensa que los contenedores o que los barcos siempre llegan a tiempo y bueno, pues a lo mejor hasta un 25% de las cargas pueden llegar a tener retrasos en vía marítima. Cositas como esas que la verdad yo creo que mucha gente nos quedamos o se quedan con alguna idea específica. Pero yo creo que lo más importante en toda esta cuestión de la logística es realmente tener a alguien que te pueda asesorar bien. Hay veces que tenemos como esa situación o esos mitos que tú dices de si van a llegar tarde, si van a cumplir, si no, días de entrega, etcétera. Pero yo creo que teniendo a un buen asesor en logística es lo que nos va a quitar todos los mitos, los miedos y va a hacer que todo fluya de manera correcta. Sí, ¿verdad? Seguramente les ha de pasar a usted, a Mario, a ti y a Jorge, de repente que nos preguntan, oye, queremos mandar una mercancía a Sudamérica, a Estados Unidos. ¿Por dónde la mandamos? ¿Por barco? ¿Por avión? ¿Por tierra? Es dependiendo, ¿no? No necesariamente un medio de transporte es el mejor. Claro. Ahora sí que esto es como la moda, ¿no? A final de cuentas, lo que les vaya acomodando a cada una de las empresas es lo más importante y uno tendría que tratar de darles pues todas las herramientas necesarias para que puedan utilizar el que ellos consideren, el que ellas tengan mayor necesidad. Hay algunas empresas que por su mismo ende o su misma premura te podría ser más aéreo, tratar de ayudarles en sus cadenas de suministros para ayudar en costeos, en inventarios. Yo creo que cuando una empresa se abre contigo y a una persona que nos dedicamos a esta cuestión del comercio exterior, es importante pintarles todos los panoramas para que ellos tomen la mejor decisión en transporte, en abastecimiento, etcétera. Sí, checar tiempos y costos, ¿verdad? Hay que checar mucho eso. No nada más es el costo, también los tiempos. Así es, Sergio. Y algo, digo, partiendo de la premisa fundamental, me gustaría preguntarle a Rodrigo, ¿cuántos medios de transporte existen? Bueno, la verdad es de que tenemos tres principales y uno que sería el multimodal, pero bueno, terrestre, aéreo, marítimo. Y bueno, el multimodal donde podemos hacer uno. De hecho, por ejemplo, ahorita que estamos en la ciudad de San Antonio,
me estaba enterando de un proyecto que ya está manejándose, en donde una base del ejército estadounidense la convirtieron en un de distribución, en un centro de distribución, y estaba leyendo que hacen cerca de 27 días desde China, contenedores que llegan directo a Lázaro Cárdenas, y de ahí los traen en tren al centro de distribución enorme que convirtieron que era una base militar. Y la verdad es de que quieren terminar haciendo desde San Antonio una de las entradas más importantes de mercancías asiáticas, ¿no, Mario? Así es correcto. Y derivado de esta información, pues vemos que cada vez la parte logística se convierte en una parte fundamental para la entrega en tiempo y forma a los clientes. Y de igual forma se convierte en una parte crucial para el desarrollo de la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Es que es una parte en costeo bien importante, en donde se va gran parte del dinero en temas de logística, y mientras más eficientamos ese tema, pues evidentemente nos hacemos mucho más competitivos. Claro. La verdad es de que pues hay que eficientar toda esta situación, porque, por ejemplo, uno de los mitos que tienen las empresas, y esto uno lo vive porque pues a final de cuentas somos transportistas, también de mercado nacional, etcétera. Entonces, uno de los mitos grandes es cómo reducir costos en la logística. Acuchilla a tu transportista, por ejemplo, ¿no? Bájale el precio al transportista y ponlo a sufrir. Ahorca, ¿no? ¿Mandé? Muchas veces busca ahorcar al proveedor como el transportista y pues no. Claro. Yo creo que ese es uno de los grandes mitos que tiene la empresa, en donde yo creo que nuestros amigos que están en las empresas y que manejan esta cuestión gerencial de materiales, aparte, digo, es una parte inherente el hecho de tener precios justos, pero también es una parte más importante el hecho de sus días de inventario, eficientar cadenas logísticas, poder manejar hasta consolidados, hacer todo un tipo de reestructura logística que no nada más es de que llegas y dices, oye, ¿sabes qué? Me costaba 7, que me cobre 6,80. Y entonces yo ya tengo el 0.05% de ahorro en determinada cosa. Ese es uno de los grandes mitos que yo creo que se manejan mucho en México. Y ya cumplí. Y ya cumplí yo como gerente del área. Y la verdad es de que yo creo que va muchísimo más allá. Cuando tú eres el encargado, el responsable de un área específica de una empresa, debes de ser mucho más integral que acuchillar al de enfrente o ver las cosas de manera fácil. Porque, por ejemplo, como tú dices, si empezamos a ahorcar a un proveedor, lo que va a terminar pasando es de que probablemente el servicio va a terminar decayendo. Correcto. Sí, porque le va a meter una lana a un cliente, ¿no? Dices, bueno, yo trabajo para ganar, no para... Claro, y sobre todo cuando tú haces bien tu trabajo, normalmente, gracias a Dios, te pueden llegar más clientes. Y cuando ves que un cliente, en lugar de apoyarte al 100%, te ve como un mal necesario, sería como una pregunta, una buena definición. Y entonces, cuando tú te encargas al 100% del área de una empresa, debes de ser un poquito más integral, buscar ahorros específicos, hasta desarrollo de nuevos proveedores, cadenas de suministro, hablando más que en cuestión de logística, navieras, y sobre todo también yo creo que algo que le pega muchísimo a las empresas es la inversión que tienen en días de inventario, por ejemplo, ¿no? Que es un dinero líquido que tienen que estar metiendo cuando probablemente al eficientar su cadena de suministro podían tener un flujo de efectivo mucho más grande. Pero sí, ese es uno de los grandes mitos que hay en México sobre la logística. Pero finalmente, ¿cuál es el mejor medio de transporte? No, yo creo que como dice Serge, no hay un mejor medio de transporte. Yo creo que es el que la empresa necesite. Todas las empresas son diferentes, tienen necesidades y diferentes, ubicaciones diferentes, formas de pensar diferentes y hasta presupuestos diferentes. Entonces, pues yo creería que son dependiendo de las necesidades. Yo creo que no hay ni uno malo ni uno mejor, pero bueno, cada uno tiene sus particularidades. Y ahorita que mencionaba del tren, del ferrocarril, estaba escuchando que ahora Kansas, por ejemplo, que es una de las que tienen concesión en México, que es americana y ahora la compraron una empresa canadiense,
con toda la finalidad de conectar la región TEMEC, de México, Estados Unidos y Canadá, por ferrocarril. Pero ahí también existe un mito que luego es difícil para las compañías usar el ferrocarril porque te exigen también cierta cantidad de carga, etcétera. Entonces yo creo que ahí también hay una oportunidad de que sean más flexibles a veces también estas empresas de ferrocarril para que puedan tener más acceso, más compañías, porque si te dicen, oye, necesitas tantos carros de tantas toneladas, pues es difícil también para las empresas, aunque lo quisieran hacer. ¿Ustedes qué opinan de eso? Sí, por supuesto. En el tema del ferrocarril, en México está muy castigado por dos factores. Los tiempos de tránsito muchas veces son excesivos, incluso más que el marítimo. Y el tema de la seguridad en cuanto a las líneas de ferrocarril que tenemos en nuestro país, pues a cualquier hijo de vecino se le ocurre cerrar algún tramo de la línea ferroviaria o férrea, y pues ahí puede quedar un día, 2 días o 3 meses. Como ha pasado, ¿no? Últimamente han cerrado. Y pues nadie hace nada y parece ser que no le importa a la gente, a las autoridades. A cerrar ahí la vía. Sí, por supuesto. En Michoacán, ¿cuánto duró cerrada la de Lázaro Cárdenas? Sí. Y finalmente todas las industrias se vieron afectadas, la industria automotriz, la industria de consumo, la industria electromecánica, todas las industrias, y lo que tuvieron que hacer las empresas que se estaban ahorrando una lana en el tema de mover el material por ferrocarril, pues fue volar material. Entonces el ahorro, pues no hubo tal, se incrementaron los costos logísticos y nadie hizo nada. Es cierto. Y luego son situaciones complicadas, son cosas que salen, ¿no? Y hay que resolverlas. Y qué mejor buscarlas con unos expertos en logística como son ustedes. No, ahora, muchas gracias. ¿La seguridad qué tal está en terrestre? Ustedes que lo viven. Pues yo la verdad es que comparto mucho contigo. La verdad todo depende del Estado de Derecho en nuestro país. Híjole, sí es... digo, yo siempre he tenido una frase que en México te asaltan los malos y luego te asaltan los buenos. Porque de repente te sale igual de caro cuando te robaron algo que después recuperarlo, ya sea con grúas, ya sea con todas estas cuestiones de los que los llevan a los, ¿cómo se llama? A los corralones y las liberaciones. Y bueno, la verdad es de que siempre termina siendo tortuoso trabajar un poquito esa situación en México. Pero bueno, pues ahí nos tocó vivir, hay que acostumbrarnos, hay que tratar de irlo sobrepesando y sobrellevarlo. Sí hay cosas que a veces son inevitables, como esto del tren, bueno, hasta cosas que a veces hasta ni siquiera son cuestión de seguridad, sino como a nivel internacional, el canal de Suez que se encalló ahí un pequeño buque, ¿no? Y para sacarlo estuvo varios días. Pero sí, regresando a lo de la seguridad en México, es básico trabajar nosotros como una asociación, como profesionistas, como Coparmex, trabajar un poquito y tratar de poner nuestro granito de arena para que México tenga esa esa gran certidumbre jurídica, el cual nos permita pues trabajar a todos, que nos dé la misma oportunidad a todos, porque sí es un tema que yo creo que cada vez preocupa más, cada vez es más delicado, y yo no dudo que en un tiempo corto perdamos hasta gente valiosa que pueda cooperar y pueda hacer crecer nuestro país porque de repente se viven cosas un poquito fuertes, ¿no? Por supuesto, digo, hay zonas rojas, Jorge, en los cuales los transportistas señalan sus reglas. Yo por esta zona determinada no circulo de noche, solamente de día y ciertas horas determinadas, no paro, etcétera. Entonces, pues... ya son realidades, ¿no? Ya es una realidad. Sí, por supuesto. Esos ya no son mitos. Son completamente realidades. Digo, hay compañeros transportistas que nos han compartido que ellos no van a Celaya, por ejemplo, y estamos a 40 minutos de Celaya. Entonces, porque la seguridad ahí, pues eso es todo un tema, ¿no? Entonces... El otro día salió que era de las ciudades más peligrosas del mundo. La primera. La número uno. Ya está peor que muchos países. ¿Sí? Oye, y también hay otro mito. Normalmente el emprendedor que nunca
ha probado el comercio exterior, cree que debe de contratar un contenedor y existe lo que se llama carga consolidada. ¿Qué nos pueden platicar de eso? Sí, efectivamente, digo, cuando un emprendedor decide arrancar su negocio, no necesariamente tiene que comprar un contenedor, puede comprar un pallet y moverlo en carga consolidada, en donde todos los importadores, exportadores juntan su carga y se prorratea el precio del flete del contenedor. Entonces, pues finalmente le sale más barato a ese importador o exportador. No necesariamente tienes que contratar uno de 20 o de 40, o sea, de acuerdo a tus necesidades, el transporte se va adecuando para eficientar tus costos y tus tiempos logísticos. Y ahí lo importante pues es conocer esas empresas que te dan ese servicio, que te lo dan bien y que no se ve afectado a veces los tiempos de tránsito, ¿no? O sea, tratar de estar bien informado con la empresa adecuada sobre lo que a ti te cuadra, como lo que decíamos desde el principio, ¿no? Cada empresa es diferente, cada situación es diferente y ayuda muchísimo el conocer a la empresa adecuada para que te dé el servicio que tú requieres. Exacto. Sí, porque muchas veces pues, el emprendedor no sabe cómo mandar su mercancía ni a quién acudir y acaban siempre con las paqueterías, pero la paquetería nos ha de pasar frecuentemente que te abandonan, porque cada rato nos hablan, oye, pues yo no sabía que necesitaban pagar un importador, necesitaba ciertos trámites de comercio exterior, entonces pues luego hay también el nuevo, el empresario que está iniciando en esto del comercio exterior, pues está también con mucha desinformación. Sí, por supuesto. Y digo, haciendo un pequeño resumen, de acuerdo a mitos y realidades, yo creo que todos los tipos de transporte tienen sus ventajas y desventajas. Lo importante es ese asesoramiento y ese acompañamiento de tu consultor logístico, de tu proveedor logístico, para juntos ir buscando la solución óptima a tus necesidades. Muchas ocasiones decimos el transporte aéreo es muy caro, sí, pero el tiempo de tránsito es muy corto. Entonces, si tu urgencia es traerlo a la brevedad, ¿Contra qué, no? sí, ¿contra qué es caro? Claro. Si paras tu línea, pues ¿qué te sale más caro? ¿Volar un material o parar tu línea? Entonces, pues haces lo bueno contra lo malo y en esa balanza, ¿qué es lo que va ganando? Lo mismo el tema del transporte marítimo. El transporte marítimo es el transporte más ecológico, es el transporte más barato, pero también es el transporte que tiene el mayor tiempo de tránsito, que se ha venido eficientando mucho. Antes de Europa para acá se hacían 2 semanas y media, y ahora están entre 12 y 14 días. Entonces, el tema se ha venido eficientando mucho. Aunque también es uno de los transportes en donde te inciden muchísimos factores, ¿no? Hasta el mal tiempo, por ejemplo, ¿no? El no poder estar bajando los contenedores, entonces tiene que quedar en determinado puerto y ya se tardó 1 o 2 días. Para los que manejan el just in time, no sé si va a ser lo mejor, pero hay que tratar de ahí sí ponerle unos 4 o 5 días de días inventario para cualquier cosa que llegue a suceder. Que no es lo mejor, pero es lo que hay. Este programa, como lo hemos comentado, es para pymes y pequeñas empresas que o exportan o quieren iniciarse en la exportación. Lo que hemos comentado también es que, bueno, el comercio exterior no es solamente para las grandes empresas, sino también para las pequeñas. Así es. Quiero hacer 2 preguntas a ustedes. A una pyme que quiere exportar, no sea a Estados Unidos, Sudamérica, ahorita que ustedes están especializando en eso, 2 cosas. 1, ¿qué le podrían recomendar para eficientar su logística? Y 2, ¿de qué se deberían de cuidar con proveedores de logística en base a la experiencia de lo que a ustedes les ha resultado mejor? Y bueno, y que ustedes sepan que no ha funcionado de repente. Porque uno comete errores, ahora sí que son errores porque uno no le sabe, pero algunos tips que ustedes pudieran ser sencillos, digamos, pero para uno es oro molido. Pues finalmente, cualquier empresa inicia desde cero y tiene una curva de aprendizaje. Y si dentro de ese inicio desde cero, en su business plan o en su plan de negocios, se considera la parte logística y se considera la exportación, pues tenemos que ir viendo cómo vamos a exportar, si paulatinamente o una caja de jalón, ¿no? De acuerdo al producto y al requerimiento que tenga su producto en el extranjero. Porque quizás... Perdón.
Acabas de decir ahorita algo, una caja o media caja, ¿te cuesta lo mismo si llenas la caja del tráiler a que lleves media caja del producto que sea? Así general. Pues sí. Si no manejaste, digamos, el consolidado como tal, pues sí te va a costar exactamente lo mismo. Entonces hay una serie consolidado. Así es. Si contratas la caja directa, así la llenes con 24 pallets, así la llenes con... O nada más metas a Mario en la caja, te van a cobrar lo mismo. Y si tú contratas el tema de consolidado, pues te digo, se prorratea el costo de ese espacio dentro de la caja y pues evidentemente sale mucho más barato. Entonces... Pros y contras del consolidado. El pro sale más barato. Se tarda más tiempo, ¿no? A lo mejor en la ruta. Y también el manejo. Ya hay mucho más manejo de ese material. Y es muy delicada tu carga, probablemente no te convenga. Ok. Y aunque a lo que nos referimos con manejo es que, por ejemplo, llega a la estación, al centro de distribución de la Ciudad de México tu carga y va para León. Entonces, ahí se hace un movimiento adicional para consolidar toda la mercancía que va para León. Cuando llega a León, pues igual se desconsolida y se sube a otra unidad. Entonces, el manejo de la mercancía va incrementando. Entonces, pues finalmente puede llegar dañado. A muchos de nuestros clientes les ha llegado su mercancía con uñazos, que finalmente pues el consolidado no se hace cargo, nomás te dice, uy, me da mucha pena, pero pues no viene asegurada, y si viene asegurada te dan 3 pesos. Y si te los dan, pero sí, la verdad es de que todo este tipo de movimientos en el consolidado se hacen desde que recogen tu carga, porque pues lo mueven de un lugar a otro, de una caja a otra, para lógicamente eficientar los espacios de cada uno de los lugares donde va y que por eso tener un costo muchísimo más barato. Yo la verdad es de que con lo que tú comentabas de darle un consejo a alguien que va a empezar, yo creo que siempre cuando vas a empezar un proyecto deberías de asesorarte con alguien que sí se dedica a esto. Yo entiendo que a lo mejor usted dice, oye, pero no le voy a estar pagando siempre a un asesor para... No, o sea, yo lo que les aconsejaría es, por lo menos las primeras 3 o 4 veces, págale un asesor para que él te haga el movimiento, vea cómo es. A final de cuentas, el ser un asesor te tiene que enseñar, porque los asesores eso hacen. Los asesores no quieren trabajar para la empresa, quieren enseñarle a la empresa a hacer las cosas. Y entonces, cuando tú ya digas, pues nada más es de mandar esto, porque de repente mandas una caja, ¿no? Y de repente te encuentras que necesita alguna cuestión de permiso gubernamental o alguna NOM o alguna cosa, y ya la mercancía está parada, y entonces ya son costos, y entonces ya es resguardo de la mercancía. Yo creo que esos son los errores más comunes y que terminan costando bastante dinero. Por eso, en mi opinión, yo creo que lo más importante es asesórate bien con alguien que sepa, que te haga varias veces, contrátalo por un mes si tú quieres, para que no sea un gasto, como tú dices, ya que vamos dirigidos a las pymes, pues que no sea un gasto, digamos, fijo de tu empresa, tener un experto de comercio exterior, pero sí que te ayude en las primeras ocasiones para que todo salga bien, que te asesore, que te guíe y que te enseñe, y bueno, pues... y hasta ahí, ¿no? Y que en esa prueba de aprendizaje te lleve de la mano, ya hasta que te sueltes como bebé. Sí, claro. Y si nos contratan a nosotros, pues bueno, pues mucho mejor. Serán nuestros bebesotes. Hablando de, por ejemplo, la carga aérea también es un mito, y aparte sí es realidad, que es muy cara, ¿no? A veces cuando, depende de qué vueles, pero es muy caro. Querétaro ha crecido tanto en la carga que ya estamos en tercer aeropuerto de carga de todo México. El primero la Ciudad de México, obviamente, el segundo Guadalajara, Monterrey era el tercero y ahora ya lo rebasamos por algunas toneladas. Y creo que esa es una oportunidad que tiene Querétaro, ¿no? O sea, tenemos un aeropuerto que ha sido un buen facilitador del comercio exterior. Digo, la pandemia pues a todo el mundo le pegó y bajaron los vuelos. Pero ¿qué opinan de esos mitos? ¿Si es realidad, si es muy caro o depende de la situación? Pues digo, finalmente el aeropuerto de Querétaro es una oportunidad, creo que un poco desaprovechada. En cuanto a infraestructura, hemos crecido mucho como aeropuerto, ha llegado muchísimo más carga, pero no es la misma carga que llega de importación a la exportación. Entonces, eso hace que se encarezca un poco, porque no regresan llenos y no se le da ese flujo.
Entonces, de hecho, algunos vuelos ya se cancelaron, o sea, algunas así es. aerolíneas ya dejaron, porque como bien dices, Mario, regresan vacíos y no le conviene a la aerolínea. Es correcto. Y como bien señalas tú, la carga aérea es pues la carga más cara o el medio de transporte más caro. Pero volvemos al mismo punto que comentábamos hace un rato, caro contra qué. Si tú paras una línea de producción, pues igual y también paras a tu cliente final. ¿Y qué es lo que te sale más caro? Volar un material a parar tu línea o a parar a tu cliente. Entonces, pues eso lo tienes que sopesar. Efectivamente es el medio de transporte con el menor tiempo de tránsito y esto que hace que sea mucho, mucho, muy eficiente. Sí, aparte también depende mucho de qué vayas a transportar, ¿no? También si es muy valiosa tu carga y no quieres que pase, por ejemplo, por toda esta cuestión que platicábamos de inseguridad o de manejos del consolidado que lo están moviendo constantemente, o ya depende mucho de qué es lo que va a transportar y la urgencia con la que la tenga que mover. Yo recuerdo que a veces decían, Por ahí láminas de acero, pues evidentemente te va a salir en un ojo de la cara y te sale más barato comprar un avión. a veces te decían, oye, Mario, lánzate a Alemania a dejar estos sensores, ¿no? Porque si no, para una línea de Muy producción. frecuentemente me pasaba eso. Así conocí gran parte del mundo. Bueno, los aeropuertos. Pero, ¿te acuerdas que así era, no? El famoso hand carrier de que agarra tu maleta y lleva. O ahorita, por eso varias líneas de producción de automóviles pararon por la escasez de ciertos componentes muy en específico electrónicos y pues a volarlo no queda de otra. Sí, ahorita, por ejemplo, acabamos de ver la noticia de que ¿no? General Motors en Saltillo por la falta del microchip. Los famosos chips. Que eso es un problema, ¿eh? En la economía es un problema porque muchísimas empresas se están viendo afectadas por aquí en chiste local de la falta de chips. Por esta cuestión y están parando líneas y eso es empleos, dinero, trabajo para todos. Entonces esperemos que pronto se pueda regularizar esta cuestión de los chips porque no es tema menor, ¿eh? La verdad es de que ojalá y pronto empiecen. Sí, sí es complicado. Les quiero hacer una última pregunta porque el tiempo se nos está acabando. Mucho se ha comentado que Querétaro tiene un lugar privilegiado en materia logística para que son las exportaciones. Y yo quisiera que nos platicaran aquí a las pymes que nos están escuchando, al público en general, ¿ustedes qué opinan? Si la ubicación de Querétaro para el negocio que tenga nos ayuda en la exportación o no nos ayuda tanto. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo, mi Sergio, que Querétaro es una zona privilegiada. Creo que tiene muchas vías de comunicación, tiene acceso a prácticamente todos los puertos importantes del país, está cerca de la Ciudad de México, prácticamente es un triángulo de las otras dos ciudades más importantes del país, Guadalajara, Monterrey, buenas carreteras hacia el norte, buenas carreteras hacia el occidente. La verdad, yo creo que la ubicación de Querétaro es una ubicación privilegiada que invitamos a todos, si alguien nos está escuchando y quiere invertir en algún lado en México, ojalá lo hiciera en Querétaro. Creo que aparte es una ciudad que brinda seguridad, que brinda servicios competentes, digo, la verdad es de que creo que somos privilegiados los que tenemos la oportunidad de vivir en esa hermosa ciudad. Y ya lo dijo un gran amigo, México no puede ser Dinamarca, pero Querétaro sí. Eso, por cierto, les manda saludos Cristino, nuestro buen amigo Cristino, nuestro amigo Marco Antonio Arroyo también. Saludos. Excelente. Pues el tiempo se nos acabó muy rápido y ya yo quisiera pedirles a ustedes, Rodrigo y Mario, que nos digan a las pymes en qué nos pueden apoyar o en qué Gran Global Solution puede apoyar a las pymes a la exportación y en general apoyar a su negocio. La verdad es de que nosotros somos una logística integral. Nos ayudamos a hacer absolutamente de toda la cuestión logística, desde recolecciones en Estados Unidos, exportaciones, marítimos, aéreos. Y la verdad es de que cuando un cliente se acerca a nosotros, lo que queremos es ser como el doctor, ¿no?
a ver, dinos exactamente qué quieres, dinos exactamente cuál es tu sueño logístico, en cuánto quieres hacer, y entonces empezamos a poner como todos los escenarios sobre la mesa para que ellos terminen tomando la mejor decisión. Y por supuesto que somos una empresa 100% profesional, 100% decente con nuestros clientes, y bueno, pues estamos ahí para apoyarlos, para cualquier cosa que necesiten, y la verdad es de que somos integrales, entonces lo que nos pidan, tratamos de hacer. Ya hasta trajimos una empresa de Italia, entonces, bueno, pues hemos hecho de todo un poco. Excelente, qué bueno. Eso es muy bueno, que no solamente quieran venderle a su cliente, sino que les solucione sus problemas Sí, y claro. lo mejor que le conviene al cliente, porque al final del día va a ser un cliente agradecido, ¿no? Es que finalmente creemos y estamos ciertos de que esa es la ventaja competitiva y comparativa de Graham Global Solutions contra otras empresas. Ambos estudiamos comercio internacional, ambos conocemos el tema de la urgencia dentro de la empresa, y el sentido de urgencia nosotros lo vivimos en carne propia. Entonces, al momento de estar del otro lado y pasarnos ahora como proveedores, entendemos perfectamente las necesidades de nuestros clientes, y eso hace que tengamos una comunicación de tú a tú con todos ellos. Excelente, eso es muy bueno, ¿eh? Que hayan sido clientes y ahora son proveedores, ustedes sí entienden al cliente, qué bueno. ¿En dónde los pueden localizar? Pues ahorita en San Antonio. Pues si quieren venir, nuestra página de internet, grandglobalsolutions.com, correos rortiz@grandglobalsolutions.com, y de todas formas también en nuestra página de internet hay un cotizador, nos llegan los mensajes directos, entonces ahora sí que por todos lados están nuestros teléfonos en internet, entonces ahora sí que estamos para servirles. Muchas gracias. Y aparte ustedes cuentan con transporte propio, también eso es una gran ventaja, ¿verdad? El 100% de los servicios terrestres que manejamos es transporte propio, desde una tonelada hasta un trailer. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Mario. No, hombre, es un privilegio estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de irnos, Jorge Rodríguez, platícanos en qué nos puede ayudar a CL en la exportación. Lo que les puede ayudar es a que aprovechemos los tratados de libre comercio, que tenemos una colección que siempre digo muy amplia, y entonces creo que ahí, como están las cosas a nivel mundial, puede haber una gran oportunidad para cualquier productor en Querétaro que lo podamos ayudar. Excelente, excelente. Tú los asesoras en comercio exterior, es muy bueno. Sí, como dijo Mario, hay que llevarlos de la mano con nuestros amigos como Mario, pues, les ponemos lo que vayan necesitando en su cadena de comercio exterior para que se atrevan a exportar, para que se animen. Y yo creo que también una recomendación es que piensen en ganar dólares y gastar en pesos. Ah, esa es muy buena, esa es muy buena. Porque el otro no es negocio, mi queridísimo George. Nosotros en AFICO, aquí nosotros los podemos apoyar en la capacitación en comercio exterior. Nosotros lo capacitamos, Jorge los asesora y Mario Rodrigo les lleva su mercancía. Eso. ¿Sí? Hombre, y entre todos, todo un equipo integral. Entre todos hacemos que el estado de Querétaro crezca para que se convierta en ese Dinamarca. Eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias desde San Antonio que nos tomaron por aquí el programa. Les agradecemos mucho. Y bueno, pues no nos queda más que despedirme, agradecerles a las personas que nos vieron y nos vemos pronto. Muchas gracias. Saludos. Suerte con la vacuna. Gracias, abrazo. Vamos a aprovechar de que estamos de este lado.